Había empezado la semana pasada una serie que tiene que ver con el Sermón del Monte. La próxima semana continuaré con ello porque dado que había esta participación no quiero extenderme, solo quiero dejar un pensamiento en esta mañana que creo que puede bendecir nuestra vida. Pero independientemente de lo que voy a hablar, esta mañana me levanté justamente con un pensamiento y el pensamiento tenía que ver, me venía a la mente sobre la idea del peligro de ignorar la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que tenerla en cuenta, lo que Dios dice uno debe tenerlo presente. Y hoy en día, aún en los medios cristianos, tenemos la tendencia a olvidar lo que dice la Escritura. Y me venía a la mente aquel momento en que la Biblia habla acerca de Noé y el arca. ¿Quién no conoce acerca de la historia del arca de Noé? Durante 120 años que duró prácticamente la construcción de ese arca, la Biblia habla de Noé como pregonero de justicia. De una forma u otra, ya sea a través de la fabricación de ese arca, como también de advertir a la gente, de anunciar a la gente, Noé estaba hablando la palabra de Dios. Él advertía al pueblo, a la nación, de que iba a venir un desastre natural, iba a venir un diluvio. Y la gente que hacía caso omiso, probablemente algunos dirían, Noé está loco, le dio demasiado a la sidra o cosas de esa, ¿verdad? La gente ignoraba, se reía, se burlaba, otros a lo mejor pensarían mucho en eso, pero la idea generalizada es que no prestaron atención a la palabra. Imagínense el momento cuando la puerta del arca Dios la cerró y comenzó toda esa lluvia, pero ya era tarde, la puerta se cerró. Y la gente trate de imaginar, por lo menos, no por mucha imaginación también que le pongamos, no lograremos captar todo ese momento, pero trate de imaginar la puerta del arca se cierra, comienza a llover y no para. La gente comienza a preguntarse, ¿no tendría el loco razón? Y todo el mundo, pienso yo, que se acercaría a ese arca porque era la única vía de salvación, pero la puerta se había cerrado, ya no había oportunidad. Una oportunidad que por muchos años tuvieron, pero se ignoró la palabra de Dios. Me acuerdo también, o me vino a la mente esta mañana, sobre esas 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Y la Biblia dice que 5 de ellas eran insensatas, eran descuidadas, se olvidaron del aceite que debían tener en su lámpara. Mientras fueron a por aceite, ¿qué dice la Biblia que pasó? Vino el esposo. Las que estaban allí se fueron con el esposo, pero las otras cuando regresaron ya era tarde. Y comenzaron a tocar en la puerta, pero ya era tarde y no pudieron pasar. Estamos en espera de un evento muy importante, que es la venida del Señor Jesucristo. Lo oímos, lo predicamos, lo cantamos, vemos películas sobre eso, pero a pesar de, muchas veces no hacemos caso a lo que dice la Escritura y vivimos sin prestar atención a la palabra. Es sencillamente, no es lo que iba a compartir, pero es sencillamente un pensamiento que me vino esta mañana y quería compartirlo con ustedes. El peligro que existe de olvidarse de la palabra de Dios y lo que Dios nos está diciendo. Amén. Dicho esto, le invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 5, Son 2 pequeñas historias de las cuales he comentado en alguna otra ocasión. Marcos capítulo 5 del versículo 25 nos habla acerca de una mujer que estaba enferma. Dice la palabra, Marcos capítulo 5, verso 25, pero una mujer que desde hacía ¿cuántos años dice la Biblia ahí? ¿No están leyendo? 12 años, no eran 2 días, 12 días, sino 12 años, dice la palabra, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho. No es que tuvo un dolorcillo, dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, dice la palabra. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos?
Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Pase al capítulo número 10, si es tan amable, de este mismo libro. Y otra historia bien conocida por ustedes encontramos en el versículo 46. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, que era Bartimeo, ciego, hijo de Timeo, si está buscando un nombre para un niño, igual Bartimeo le gusta, o Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. Antes le decía que se callara, ahora le dice: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Son dos historias que no son nuevas para ustedes, creo que las conocen todos porque las hemos citado en alguna ocasión y hemos hablado acerca de ellas. Este sábado tuve la oportunidad de estar en una librería cristiana. Es algo que yo he comentado con respecto a librerías que no son cristianas, pero fui a una librería cristiana y me quedé igualmente que asombrado cuando voy a una librería secular, al ver la gran cantidad de libros de consejería que se encuentran en esa. Hay una sección que dice consejería cristiana. Es el equivalente a libros de autoayuda en el mundo secular. Y era increíble la cantidad de libros. Lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, ¿verdad? La semana pasada incluso hice alusión a conferenciantes que se promocionan por todas partes. Desde organismos públicos que organizan reuniones, charlas, ONG, redes sociales o asociaciones particulares, siempre se está fomentando el ayudar a la gente. ¿Es malo eso? No, eso es bueno. Hay que ayudar a la gente, eso es algo que la Biblia nos enseña. Pero también me doy cuenta al ver toda esa cantidad de libros, al ver toda la cantidad de conferencias y tantas cosas, me doy cuenta que una gran mayoría de personas se sienten insatisfechos con la clase de vida que están llevando o con la clase de vida que llevan, y están buscando de una manera desesperada un cambio para sus vidas. Y esto lo sabrá usted tal vez por experiencia propia, porque ¿quién no ha deseado cambiar algún aspecto de su vida? ¿Quién no ha deseado, tiene un familiar, un amigo que dice: me gustaría que fulanito o menganito cambiara y tuviese una mejor vida? Todos anhelamos un cambio que nos haga sentir mejor con nosotros mismos, incluso con los demás también. Deseamos un cambio para bien, evidentemente, en el hogar. Deseamos un cambio en medio de la familia, deseamos un cambio en nuestra vida personal, en el trabajo, etcétera, etcétera. Un cambio que nos haga la vida más amena, más sencilla, la vida más motivadora. Un cambio que nos saque a veces del estancamiento en el que nos encontramos o de la rutina en la que a veces nos sentimos presos. No sé si usted se ha sentido en alguna ocasión así, pero muchos han llegado a ese punto donde dice: necesito cambiar, necesito que algo suceda en mi vida, necesito urgentemente que las cosas cambien. Y saben, hay personas que luchan por ese cambio y a veces consiguen algunos logros determinados en su vida. Otros lo intentan una y otra vez y lo único que pasa es que se sienten más frustrados. Y la pregunta es: ¿pero por qué si está intentando cambiar? Porque tal vez no han sabido cómo afrontar ese cambio que tanto quieren. ¿Qué pasos dar para poder cambiar una situación determinada? Y hay otras personas, como he apuntado en otras ocasiones, que sencillamente se resignan a vivir una vida que no les gusta. Una vida que incluso les desagrada, pero de alguna manera se han resignado a vivir de esa manera. Creo que eso es una actitud que no es muy buena,
Uno no debe resignarse a vivir en una mala situación, sino por el contrario, debe anhelar en todo momento el salir de cualquier situación que te esté agobiando, que te esté haciendo daño, y superarte y avanzar y cambiar. Como digo, hay personas que luchan y consiguen algunos logros. Ahora, en estas personas que terminan por resignarse, es una forma, vamos a decir, que esta resignación que asumen ante un posible cambio lo hacen porque tienen miedo. Miedo a que si las cosas me salen mal, miedo a que si tomo esta decisión y después resulta que no fue para bien sino para mal, entonces optan por lo más fácil, dicen mejor me quedo como estoy para no intentar fracasar una vez más. Tal vez tienen miedo a perder algo y por eso no quieren cambiar y de alguna manera se acomodan en esa situación. Otras personas no cambian sencillamente por pereza, por falta de esfuerzo, por conformismo, y de alguna manera se limitan a vivir una vida de mediocridad. No están a gusto, pero tampoco quieren hacer nada para cambiar esa situación. Y sencillamente se resignan, como digo, a una vida de mediocridad. Otros no lo hacen porque tienen una imagen muy pobre de sí mismo o lo que llaman una autoestima baja. Yo no puedo hacer eso, fulanito sí puede, pero yo no, porque yo esto, yo lo otro. Y siempre están de alguna manera buscando un argumento para no dar un cambio en sus vidas. ¿Cuál es el resultado? Pues evidentemente el resultado no es muy bueno. Hay personas que viven amargados. Literalmente, van a su trabajo amargados, regresan amargados, se ponen a hablar con la familia amargados y así sucesivamente. La amargura parece que es el apellido de cada uno de ellos. Personas amargadas, insatisfechos consigo mismos, personas incluso que se vuelven acusadores hacia los demás, porque una manera de justificar sus fracasos o su mediocridad de vida o falta de iniciativa es siempre culpar a los demás. Por culpa de fulano, por culpa de mengano, no se miran hacia sí mismos, sino que proyectan su frustración hacia los demás, culpando a las demás personas. Esto no es nada nuevo para nadie, todo esto lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, debemos experimentar cambios en nuestra vida. Debemos experimentar cambios que puedan ayudarnos a mejorar, a avanzar, a aprender. Cambios que nos ayuden a crecer y a madurar como personas, a madurar espiritualmente, aunque eso suponga un esfuerzo por nuestra parte. De hecho, la Biblia siempre nos llama a un constante cambio. Desde este púlpito se ha hablado muchas veces, nuestro hermano David y un servidor hemos compartido de que se puede cambiar. Dios nos llama a esos cambios, a transformarnos, a renovarnos, a crecer. De hecho, estos términos que he mencionado, transformar, crecer y renovar, tienen que ver con cambios en nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿qué significa la palabra transformar? Cambien de manera de pensar. Cuando la Biblia nos habla acerca de crecer, ¿de qué nos está hablando? De un cambio, de madurar, de avanzar. Es un pensamiento que la Biblia nos enseña y hay una cantidad de versículos que no se los voy a mencionar todos porque usted los conoce. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Hasta ahí sabemos. Las cosas viejas pasaron, pero he aquí, ahora todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida por delante en Cristo. Una nueva vida de avance, de crecimiento y de desarrollo que debemos experimentar y está al alcance de cada creyente. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en escasez, dijo él. No, vida en abundancia. Una vida abundante vino a ofrecer el Señor. Pero si tú te examinas tu propia vida, ¿pudieras decir de ti mismo, vivo una vida en abundancia espiritualmente hablando? ¿O dirías, vivo una vida en escasez? Estoy hablando en términos espirituales. Vivo una vida que realmente, si tuviera que definirla en términos espirituales, sería más bien una vida mediocre que una vida en abundancia. Pero Jesús lo dijo, yo he venido para esto, para que tengan vida en abundancia. Y citábamos tiempo atrás, 3 de Juan 2, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y poníamos el énfasis, prosperado espiritualmente. Pero saben, todo esto está bien, pero si usted y yo no estamos dispuestos a ese cambio, nada va a suceder. Dios no nos va a doblar el brazo y obligar
Debe haber la disposición en nuestro corazón por desear mejorar, avanzar, crecer y que se produzcan cambios. ¿Qué cambios? Los que Dios desee para nuestra vida. Cambios que nos acerquen más a Él. Y Bartimeo y esta mujer de flujo de sangre, que por 12 años estuvo enferma, son un ejemplo de esas personas que decidieron cambiar sus vidas. Y hay un par de cosas que ya he mencionado en alguna ocasión y quiero recordarle hoy. El principio de alguna manera un cambio en la vida es que usted no se puede conformar con la vida que lleva. Estas personas no se conformaron. Bartimeo podía seguir pasando años sentado junto al camino. La mujer podía pasar en lugar de 12, 13 años con ese flujo de sangre si permanecía viva, si no moría antes. Pero llegó un punto en su vida donde ellos dicen que de alguna manera no se conformaron, afrontaron una situación desagradable, porque la situación que vivía tanto Bartimeo como esta mujer era una situación desagradable, de tristeza. Ella había gastado todo su dinero en los médicos. ¿Había mejorado? No, iba de mal en peor. Es lo que leemos en la Escritura. Y eso no produce gozo en el corazón. Una mujer y un hombre que vivía de la caridad pública. Bartimeo pidiendo junto al camino a ver si alguien le daba alguna limosna. Era una situación de tristeza, de pobreza y de amargura. Fue una situación que ellos compartían, ambos vivían esa situación. Pero ¿sabes qué? Llegó un momento donde se resistieron a seguir viviendo de esa manera. ¿Y qué hicieron? Decidieron cambiar y darle un giro a sus vidas, aún en las peores circunstancias que estaban afrontando. Y esto me enseña algo: nunca es tarde para cambiar. Hay personas que dicen, yo a mi edad, ¿qué voy a hacer yo ahora? No sé esto, lo otro. Nunca es tarde para cambiar. No estés mirando la propia circunstancia que tú estás viviendo ahora para decir, es imposible, no se puede, yo jamás conseguiré. Nunca es tarde para cambiar. Estas personas llevaban años enfermos, mendigando, el otro ciego junto a ese camino, viviendo de la caridad pública. Pero un día dijo, estas cosas, esto tiene que cambiar, esta situación. Ellos no permitieron que su situación los limitara. Y hay personas, hermanos, que muchas veces se pasan la vida pensando en lo que no pueden. No piensan tanto en lo que sí pueden, en lo que pueden alcanzar, sino en lo que no pueden. Ven sino problemas, ven sino inconvenientes ante cualquier situación. ¿Conoce usted ese tipo de personas? Que todo lo ve negativo desde el primer momento hasta el último momento. Bueno, así es la vida, se conforman algunos. O es lo que nos tocó vivir, dicen otros. Y de alguna manera, vuelvo a lo que dije en un principio, se resigna a vivir de una manera que no es buena. Tanto Bartimeo como esta mujer, ¿sabes qué hicieron? Se esforzaron por salir de esa situación. Y hoy día da mucha tristeza ver gente que pudiendo avanzar, personas que pudiendo alcanzar algunos objetivos en su vida, que los acerque más a Dios, porque no voy a centrar esto o a enfocarlo en las cosas materiales de la vida, sino en acercarnos a Dios. Personas que pudiendo alcanzar y avanzar más en la vida se conforman a soportar un estilo de vida que ni a ellos mismos les gusta. No te conformes. Si cuando te miras a ti mismo y te das cuenta que hay muchas carencias en términos espirituales en tu vida, no te conformes. ¿Qué debo hacer? Número 2, toma una determinación en tu corazón. Toma una determinación. Todo cambio relevante en nuestra vida comienza siempre con una decisión. Nuestras decisiones nos deben impulsar al cambio. Así como decides no hacer nada, decide hacer algo. Decide dar paso. Decide salir de ese letargo. Decide romper con esa rutina en la que estás metido. Decide romper con ese estilo de vida que no te aporta nada bueno a tu vida. A veces escuchas tantas excusas. Bueno, mañana. Lo haré mañana. Cuando llega mañana, bueno, mejor lo hago mañana. Y así mañana. Yo les conté en una ocasión cuando vivíamos en la Isla del Hierro algo que nos sorprendió. Oye, mira, ibas a comprar o a hacer mañana. Bueno, ibas mañana porque te dijeron que es mañana. No, hombre, te dije mañana. Digo, pero ¿cuándo es mañana? Todo es para mañana, siempre es mañana. A veces la actitud en la vida nuestra como creyentes también ante una necesidad de cambiar, ¿qué hacemos? Mañana.
Y mañana pasa y pasa la semana y pasa el mes y pasan los años y seguimos en la misma situación. Más adelante, en otra oportunidad, parecen ser las excusas que solemos poner siempre para postergar decisiones que somos conscientes que debemos tomar en nuestra vida, pero que estamos postergando. Ten cuidado, no se cierre la puerta, hermano. Ten cuidado como aquella arca que Dios cerró la puerta en un momento, o como aquellas otras 5 vírgenes insensatas que llegaron y tocaron en la puerta y que no pudieron recibir al esposo. A menos que realmente determines en serio cambiar tu vida, nunca va a suceder nada. ¿Cuántas cosas quisieras hacer? ¿Cuántas cosas quisieras aprender o conocer, pero tu falta de decisión y compromiso contigo mismo no te ha dejado? La tercera cosa importante es acércate a aquel que realmente puede ayudarte. Número 1, no te conformes. Número 2, toma decisiones. Número 3, acércate a aquel que realmente puede ayudarte. La Biblia nos invita, la palabra de Dios, a acercarnos a Jesús como aquel que puede llevar nuestra vida a un nivel de plenitud y de satisfacción espiritual. Hay una invitación constante. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos a un profeta llamado Isaías que dice, acercaos a Dios mientras pueda ser hallado. Jesús dice, venid a mí. No solamente los trabajados y cargados, aunque no estés trabajado y cargado, ven a Jesús también. Él dice que Él es el pan de vida. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él se resume todo lo que tú y yo necesitamos para la vida. Y cité hace un momento, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es la invitación de Jesús a darnos una vida plena espiritualmente hablando. Cada cambio que pretendemos en nuestra vida debe acercarnos a Dios. De lo contrario, en lugar de avanzar, estaremos retrocediendo. Ahora, ¿por qué debo acercarme a Cristo si yo lo que necesito es un trabajo diferente? Necesito cambiar de trabajo. Si yo lo que necesito es que haya paz en mi hogar. Si lo que necesito es que haya un conflicto en mi propia vida o en tal lugar y ¿por qué tengo que ir a Cristo? Miren, porque Él nos mostrará el camino a ese cambio que nosotros necesitamos. Por eso tenemos que ir a Cristo. Se trata de que nuestra vida avance, cambie de acuerdo a su voluntad y propósito para nosotros. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Cuando venimos a Cristo, venimos porque Él nos mostrará el camino más conveniente para nosotros. Él nos mostrará lo que realmente llenará nuestro corazón y nos hará sentir satisfechos y plenos. Dice el Salmo 32:8, y usted conoce este versículo, te haré entender y te enseñaré ¿el qué? El camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por eso, ante cualquier situación, ante cualquier cambio que uno necesita en la vida, ¿dónde hay que ir? A Jesús. ¿Por qué? Él es el que me va a dar el entendimiento para saber qué cosa necesito o no necesito en mi vida. Por dónde debo andar o por dónde no debo andar. Ya sea ese cambio en términos laborales, familiares o lo que sea, uno necesita la dirección de Dios en cada uno de esos aspectos. Por eso debemos acudir a Jesús. Bartimeo necesitaba ayuda. La mujer de flujo de sangre estaba desesperada, la pobre, se estaba muriendo. Pero ella oyó de Jesús. Y probablemente lo que oyó de Él oiría de todo lo que hacía Jesús, porque ella determinó en su corazón que me voy a acercar y voy a tocar su manto. Y seguro que si toco su manto, ¿qué va a pasar? Voy a ser sana. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque ella había oído acerca de Jesús. Era su oportunidad, no la podía perder. Al igual que Bartimeo, estaba junto al camino, su oído se había afinado. De todas maneras, las personas que tienen carencia de vista, su oído se suele desarrollar, ¿verdad? Bastante su audición. Imagínate un camino, viene un montón de gente siguiendo porque dice que había una multitud y oye que viene Jesús. Este hombre no lo veía, pero él sabía que alguien había en el camino que podía cambiar su situación. ¿Qué fue lo que hizo?
se dio a conocer. ¿De qué manera? Dando gritos. Ya no te puedo ver, no sé por dónde está, pero yo tengo que darme a conocer cuál es mi necesidad. Y él comenzó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se acercó a quien realmente podía ayudarle. Yo te pregunto, ¿tú necesitas ayuda en algún aspecto de tu vida? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas. Todos pasamos por situaciones complicadas, todos tenemos metas, ilusiones, me gustaría esto, me gustaría lo otro, necesito un cambio en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Vete a quien debes ir, vete a quien te puede ayudar de todo corazón, vete a aquel que realmente quiere lo mejor para ti. No vayas a preguntarle al primero de turno que pase por la calle o llamar a la línea 900 a ver qué te dice o que te echen las cartas. Vete a Jesús, aquel que te puede dar la dirección correcta. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Hay una disposición de Dios en ayudarnos, hermanos. Otra cosa es que uno se deje ayudar. Pero hay una disposición. Cristo nos proporciona la fuerza para enfrentarnos a los diferentes desafíos de la vida. Número 4, enfrente los problemas que supone ese cambio. Porque cambiar a veces representa problemas, situaciones difíciles y complicadas. Todo cambio relevante en nuestra vida va a implicar situaciones difíciles que hay que afrontar. Esto es así. ¿Y saben qué? Usted lo sabe por experiencia. Porque usted lo ha vivido también. Basta que quieras conseguir algo mejor en tu vida y que trates de dar los pasos para alcanzarlo, que se te presentarán todo tipo de impedimentos y problemas para que tú alcances eso que tú tanto deseas. ¿Cuál fue el impedimento de Bartimeo? Es curioso que los mismos discípulos le dijeron: cállate. Aquellos que seguían al Señor: cállate, no estés molestando al maestro. Déjate de dar gritos y alaridos por ahí. Jesús, cállate. Fue su problema para él. Para aquella mujer en medio de la multitud: no tengo fuerzas ni para caminar. ¿Cómo me acerco en medio de esta multitud? Una mujer debilitada. Su enfermedad, flujo de sangre, no por 12 días, por 12 años. Su estado de salud de mal en peor. Apenas fuerza, pero ella dice: yo tengo que tocar el manto de este hombre. Yo tengo que acercarme a él. Y para ella acercarse, y aparte de eso la connotación de ser una mujer inmunda, de acuerdo a la ley judía, al tener ese flujo de sangre, que no podía tocar a nadie, que debía ausentarse incluso de la gente. Pero ahí estaba ella tratando de enfrentar esa situación para llegar hasta Jesús. Los obstáculos, hermanos. Por ejemplo, cuando los discípulos mandan a callar a este Bartimeo, es curioso que sean ellos. Cuando lo más normal que debe hacer un discípulo: ven, vamos hasta el Señor, acércate a Él, seguro que Él hará algo. Pero no, le decían: cállate. Sean discípulos o no los que iban en aquella multitud, el problema vino de las personas que de alguna manera tenían que ayudarlo a acercar a Él. ¿Qué me dice esto? Que a veces los obstáculos pueden venir desde cualquier dirección, incluso aún desde tu propia familia, de las personas cercanas a ti. No digo que tu familia sea mala, ¿vale? Pero uno no se da cuenta hasta que llegas a esas situaciones de dónde pueden venir incluso los obstáculos para que tú puedas enfrentar un cambio determinado o un avance en tu propia vida. La situación de Bartimeo y de esta mujer era de debilidad, de incapacidad, de oposición, pero ¿saben qué? Nada les detuvo. Persistieron en acercarse a Jesús, nada les detuvo. Y pregunto, y estoy terminando ya, hermano, ante un cambio que tú necesitas en tu vida, ¿qué harías tú en medio de los problemas? ¿Renunciarías a una bendición? ¿Renunciarías a un cambio significativo en tu vida porque no estás dispuesto a enfrentar problemas? La mayoría se quedan en esta etapa cuando van buscando un cambio. Ante la menor oposición, al menor problema, se echan para atrás y no siguen avanzando y se quedan en medio del camino. El enemigo de nuestras almas van a poner todo tipo de obstáculos para que usted no crezca, para que usted no conozca a Dios y para que usted no avance. Y a veces lo hará a través de problemas. Obstaculizará también su crecimiento con ofertas, con tentaciones de todo tipo para que usted se detenga y no siga adelante. Pero tome la determinación de enfrentar esos problemas con la ayuda del Señor, de seguir adelante.
El proceso de un cambio puede doler, puede ser costoso, pero no hay bendición si no se lucha, hermano. Tenemos que luchar. Y por último, quiero decirte que en todo ese proceso de un cambio para mejorar en nuestra vida y para acercarnos a Dios, Él nos ayudará en nuestra lucha. Dios nos ayudará por avanzar, por cambiar, por madurar, por crecer y por acercarnos a Él. Dios desea, y grábate esto en la cabeza y en el corazón también, por si a uno se le olvida que se quede en el otro. Dios desea tu avance, tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Por eso Él nos invita en la palabra a crecer. Y no de cualquier manera, sino asemejarnos a Él, crecer hasta la plenitud de la estatura de Cristo, dice la palabra. Por ello, cuando nosotros damos pasos en su voluntad, damos pasos para cambiar en su fuerza, ¿sabes qué? Él nos va a respaldar. Dios nos proveerá todos los recursos que necesitamos para avanzar en nuestro desarrollo espiritual como creyentes, hermano. Y algo a destacar en estos pasajes que hemos leído es que Jesús mostró interés por las necesidades de estas personas. Él no dijo, cállenle en la boca a ese que me está molestando en el sermón que estoy dando. No dijo eso Jesús. Él se detuvo. Cuando aquella mujer de flujo de sangre tocó su manto, Jesús se detuvo. ¿Quién me ha tocado? Jesús mostró interés. Y esto me enseña que ese mismo Jesús, el cual está vivo, sentado a la diestra del Padre, dice la Escritura, que su presencia está en nosotros por medio de su Espíritu Santo, Él muestra interés por ti. Él muestra interés por tu situación. Él muestra interés por tu crecimiento espiritual. Él muestra interés por tu hogar, por tu familia, por todo lo que tú representas. Cristo sigue mostrando interés por nosotros, hermano. ¿No le alegra saber esto? ¿No le alegra saber que Dios se preocupa por ti? ¿Que Dios quiere lo mejor para ti? Es así, eso es lo que nos enseña la Escritura. Y eso lo vemos reflejado en la propia palabra. Cada trato de Dios con los diferentes personajes bíblicos, piensa en ello. Piensa en Moisés, en Josué, Daniel, David, y la lista puede ser muy larga. Cada uno, Dios mostró interés en ello. Cada experiencia que ellos vivieron, sea una experiencia dolorosa, sea una experiencia de bendición, es una manifestación del interés de Dios en su vida. Y ese mismo interés Dios tiene contigo y Dios tiene conmigo también en esta mañana. Ten presente esas cosas. Si no estás conforme con el estilo de vida que llevas, si te das cuenta que por otro lado has estado prestando oídos sordos a la palabra de Dios, es tiempo de cambios. Es tiempo de decir, oye, yo voy a romper con esto, yo no puedo seguir de esta manera. Tal vez para alguno puede representar un vicio. Tal vez para otro puede representar un problema familiar, un problema personal. Cada uno somos diferentes y cada uno tiene sus propios problemas y situaciones particulares. Pero no te resignes a vivir de esa manera cuando puedes vivir de una mejor manera. Cuando Dios dice, yo he venido para que tengas vida en abundancia. Yo he venido para que tú avances, para que crezcas, para que madures, para que me conozcas más. Porque esa es la idea, conocer más a Dios. No es que la vida se nos vuelva todo un relax, no, es conocer más a Dios. Y uno reconoce de que a veces hay cosas que cambiar. Actitudes que no son las adecuadas, costumbres que aunque sean buenas no nos ayudan. No aportan nada en nuestra vida, no benefician nuestra vida y necesitamos cambiar esas cosas. ¿Para qué? Para poder acercarnos más a Dios. Cuando estas personas, y concluyo, llegaron al Señor, Dios hizo un milagro, las cosas cambiaron y disfrutaron el beneficio o la bendición de un milagro. ¿Y todo comenzó cuándo? ¿Cuando Jesús pasó por allí? No. Comenzó cuando estas personas dijeron, yo no voy a seguir así de esta manera. Y aprovecharon la oportunidad que Jesús pasó por allí. Pero todo comenzó con una determinación, con una decisión. No se conformaron. ¿Cuántas decisiones con respecto a Dios estás postergando? Mañana, el mes que viene, y así pasa un año tras año. Y no nos damos cuenta, y vuelvo a repetir, que la puerta se puede cerrar.
Estas personas disfrutaron ese cambio. Sus vidas fueron totalmente diferentes a partir de ese momento. Tomaron un nuevo rumbo. Ya no sentarse más junto al camino. Ya no más pasar vergüenza porque estoy enferma de lo que estoy. Su vida fue un cambio totalmente. Y así como ellos mejoraron, nosotros también podemos mejorar y avanzar. Y vuelvo a repetir, ya no me refiero a cosas materiales. Me refiero en términos espirituales en acercarnos más a Dios. Tu vida puede mejorar. ¿Te incomoda tu situación? Piensa por un momento, no hace falta que nadie conteste, pero haz una mirada introspectiva, mira hacia adentro. ¿Te incomoda tu situación delante de Dios? ¿Sientes que no estás bien? ¿Sientes que debes cambiar muchas cosas en tu vida? Si es así, número 1, no te conformes. Número 2, toma una decisión, decide cambiar. Número 3, acude a Jesús, Él es el que puede cambiar las cosas. Número 4, enfréntate a los problemas que eso va a representar, porque desde que tú des pasos para acercarte a Jesús, va a haber problemas, va a haber dificultad, pero merece la pena, merece la pena. Enfrenta esos problemas. Y número 5, disfruta de la bendición que representa que Dios esté en tu vida y Él te transforme por completo. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, 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 Señor. Bendito seas. Aleluya. Ruego que nadie se distraiga, por favor. En breve vamos a terminar. No se preocupen. Pero sí, por lo menos en un par de minutos, trata de asimilar un poco lo que has escuchado. Trata de meditar en ello. Incluso cuando salgas de este lugar, sigue dándole vueltas en tu cabeza lo que has escuchado en el día de hoy. Y si crees que Dios ha hablado en tu vida, o ha hablado a ti, te ha hablado a tu vida, a tu corazón, no sigas postergando las cosas para mañana, sino toma decisiones que te acerquen más a Dios, porque no hay cambio posible en términos espirituales sin Dios. No hay cambio posible. Y te diría, ningún otro cambio en cualquier aspecto de nuestra vida realmente no es tan importante si Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque Él es el que nos muestra el camino. Él es el que nos muestra la senda por la que hay que caminar. Él es el que nos muestra las cosas que realmente hay que cambiar. Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso hay que acercarse a Él. Porque Él es el que nos va a dirigir y nos va a decir: este aspecto de la vida tiene que cambiarse ya. Tienes que caminar en aquella o en otra dirección. Por eso dice la palabra: te haré entender. Hazte entender. Recibe el entendimiento que Dios quiere darte. Recibe la enseñanza que Dios quiere darte para que puedas caminar por el camino.